Gracias con todas, todos, todes. Vamos a continuar con la mesa número 9, Maternar desde el margen, cuerpos, disidencias y escrituras del poder en la obra de Pilar Dugui, Mujica, Wiener y Álvarez. Vamos a comenzar con Judith Paredes Morales de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la ponencia Escrituras monstruosas, cuerpos deseados, género y poder en la narrativa de Dugui y Mujica. Judith, te doy pase, tienes 15 minutos. Buenos días, muchas gracias por el pase y también por organizar eventos, ¿no?, de investigación de este tipo que se hacen muy necesarios para abrir la academia. También pido disculpas de modo anticipado porque apenas termine de leer mi ponencia me debo retirar, ¿no? Soy jefa de la editorial universitaria de la Villarreal y hoy tenemos la ceremonia de premiación, ¿no? Yolanda fue una de las jurados y entonces por eso me voy a retirar apenas termine mi ponencia. Les pido la disculpa del caso. Este estudio analiza la construcción del sujeto escritural y la figura de la mujer monstruo en los cuentos Futuro Prometido, 1996, de Pilar Dugui, y Amor Animal, 2022, de Maite Mujica, a partir de los aportes teóricos de Helen Sisou, Sandra Gilbert, Susan Gubar y Judy Butler. La investigación se plantea a partir del problema de cómo estas narraciones configuran a la mujer monstruo y al sujeto escritural femenino para interrogar las relaciones entre cuerpo, género, poder y deseo en contextos marcados por la precariedad y la violencia simbólica. Se parte de la hipótesis de que en ambos relatos la mujer monstruo actúa como un sujeto abyecto que revela los procesos de mercantilización del cuerpo femenino, al tiempo que expone la performatividad de los roles de género y las dinámicas de dominación que atraviesan los vínculos sociales y afectivos. El objetivo es examinar cómo, a través de estas figuras, la literatura visibiliza las tensiones entre deseo y corporalidad y articula una crítica a los dispositivos de poder que regulan las identidades de género y las relaciones afectivas. En Futuro Prometido, una madre empobrecida acepta la mercantilización del cuerpo de su hija, simbolizando la pérdida de agencia frente a las estructuras socioeconómicas. En Amor Animal, una mujer simula la maternidad para manipular afectos y alcanzar su objeto de deseo, evidenciando la violencia simbólica y la abyección que subyacen a las relaciones de poder. Así, el estudio propone que la figura de la mujer monstruo, junto al sujeto escritural femenino, se constituye como herramienta crítica para pensar el género desde la literatura contemporánea. En la literatura escrita por mujeres en el Perú, la figura de la mujer monstruo ha emergido como un dispositivo crítico para interpelar las estructuras de poder que regulan la vida femenina. Lejos del imaginario sobrenatural, esta figura opera como lo que Judy Butler denomina sujeto abyecto, aquello que la norma expulsa, pero cuya expulsión sostiene la estabilidad del orden social. Asimismo, las reflexiones de Helen Sisou sobre la escritura femenina y el estudio de Gilbert y Gubar sobre la loca del desván permiten comprender los modos en que la literatura da forma a subjetividades femeninas que desbordan los límites de lo aceptable. En Dugui, la precariedad económica conduce a una madre a aceptar la mercantilización del cuerpo de su hija adolescente. En Mujica, una mujer performa la maternidad a través de la adopción y manipulación afectiva de un perro, desplazando, distorsionando, incluso invirtiendo las lógicas emocionales asociadas a ese rol. En ambas narraciones, la mujer monstruo emerge como una figura
que revela desde su exceso o su carencia la violencia estructural del orden social. A lo largo de esta ponencia se propone que esta monstruosidad no es una falla moral, sino un síntoma crítico, un signo que la literatura utiliza para revelar el entramado entre cuerpo, deseo, poder. En una segunda parte le he titulado La monstruosidad desde la precariedad, futuro prometido, de Pilar Dugui. El cuento de Dugui presenta la historia de Herminia, una maestra empobrecida que vive bajo una amenaza constante de desalojo. Desde el inicio, el texto sitúa a la protagonista en una estructura de precariedad que la reduce y la empuja hacia decisiones límite. Dugui la presenta como alguien verdaderamente desdichada, atrapada en un sistema donde el trabajo docente apenas alcanza para sobrevivir. La precariedad no solo es económica, sino también simbólica. Herminia carece de redes de apoyo, de recursos efectivos y de alternativas reales. Este encierro material se asemeja a la habitación sin puertas propuesta por Gilbert y Hubbard, un espacio de vida sin salida donde la mujer queda reducida a su rol reproductivo. La hija, Victoria, encarna la juventud convertida en posibilidad de intercambio. La narradora señala que la madre veía cómo los chicos se volteaban en la calle para mirarla, anticipando el modo en que el cuerpo de la joven será leído como moneda social. Es dentro de esta red de vulnerabilidades que aparece don Héctor, el bodeguero, cuya generosidad está cargada de pretensiones afectivas y sexuales. El texto lo muestra otorgando regalos no solicitados, una caja de chocolates, una botella de vino, queso de mejor calidad. El mercado invade la intimidad doméstica, transformando la provisión de alimentos en un cortejo coercitivo. El punto crítico surge cuando el hombre declara su enamoramiento por la muchacha y su deseo de cuidarla. La palabra cuidar, que evoca protección, se revela como un eufemismo para la apropiación del cuerpo femenino. Herminia, atrapada por la necesidad, es empujada a considerar la oferta como una estrategia de supervivencia. La monstruosidad de Herminia no radica en una maldad intrínseca, sino en la posición abyecta en la que la coloca el sistema. Ella misma se reconoce partícipe involuntaria. Y lo peor de todo es que Herminia se había prestado a ello, dice el narrador. Esta frase es fundamental. La protagonista internaliza la culpa y se autofigura como monstruo. El desenlace es aún más desgarrador. Victoria, con plena conciencia, decide visitar a don Héctor para pedir el préstamo que la madre no logró conseguir. El cuerpo femenino se convierte así en una extensión del mercado, en un bien negociable. El pacto tácito entre pobreza y sexualidad se consuma sin pronunciarse abiertamente. En Futuro Prometido, la mujer monstruo es la madre que no puede proteger a su hija, la mujer que participa del sacrificio del cuerpo. Su monstruosidad no es moral, sino estructural. Es un efecto de la violencia económica que la literatura denuncia. Otra sección de la ponencia le he titulado La monstruosidad desde el deseo, amor animal, de Maite Mujica. Mientras Dugui se centra en la precariedad socioeconómica, Mujica explora los abismos afectivos de la maternidad contemporánea. Amor animal presenta una protagonista que performa una maternidad desplazada sobre un perro, Octavio, animal que se convierte en sustituto de un hijo imposible o perdido. El cuento inicia con una fisicidad degradada. La narradora parece desaliñada, a veces sin lavarse los dientes y con olor pesado, como de agua estancada. Esta corporeidad descuidada contradice el ideal maternal asociado a la pulcritud, la entrega y la serenidad. Pronto se revela que la protagonista se mueve en un espacio afectivo
marcado por la competencia con la ex esposa de su pareja, Diego, quien sí tuvo un hijo con él. La maternidad se convierte en un territorio de disputa simbólica, donde el perro se vuelve un mediador afectivo. La mujer inicia un proceso de reinscripción identitaria, cuando le cambia el nombre al animal. Le cambié el nombre el día que lo llevé al parque. Nombrar es un acto performativo, como señala Butler. En este caso constituye un intento de reconstruir una familia según sus propios deseos. Sin embargo, la relación con el perro no es maternal en sentido tradicional, es posesiva, ambivalente y en ocasiones hostil. La protagonista reconoce a veces: siento que quiero al animal, él en cambio me odia. Aquí emerge la monstruosidad, una maternidad invertida, donde el afecto no se da por instinto, sino por estrategia. La tensión aumenta cuando la ex esposa de Diego envía regalos para el perro, lo cual activa la rivalidad emocional que desplaza completamente el instinto de cuidado. La protagonista observa, celosa, que Diego mantiene una relación afectiva con el cachorro que remite a su vida pasada. El perro entonces deja de ser un sustituto del hijo para convertirse en objeto de disputa sentimental. El clímax de la monstruosidad se produce cuando la mujer decide abandonar al perro durante un paseo. La narradora reconoce: tomé otro camino para volver a casa sola. El abandono, acto contrario al mandato maternal, revela la dimensión abyecta de su subjetividad. En términos de Gilbert y Budar, esta mujer se aproxima al desván, aquella que rompe con el orden simbólico a través del exceso emocional. La escena final con Diego despertando y preguntando por el perro, y el perro expone el fracaso de la performatividad. La protagonista no logra sostener la maternidad que intentó simular y la monstruosidad se vuelve visible en el vacío que deja su acto. En conclusión, la figura de la mujer monstruo en Futuro Prometido y Amor Animal permite comprender cómo la literatura peruana contemporánea articula una crítica profunda a los dispositivos de poder que regulan la vida femenina. La monstruosidad no es un rasgo esencial ni un estigma moral, sino un lenguaje crítico que revela lo que la sociedad no quiere ver. La pobreza que obliga a sacrificar cuerpos, el deseo que desborda los límites de lo permitido, la maternidad como performance y no como destino, la abyección como resultado de estructuras violentas y desiguales. Tanto Dugui como Mujica muestran que la monstruosidad femenina es una respuesta dolorosa, contradictoria, disruptiva, a un sistema que reproduce desigualdad material y afectiva. La literatura, al encarnar estas tensiones, se convierte en un espacio necesario para pensar críticamente el género en el Perú contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por tu ponencia. Damos pase a Dayana Nicole Lino Flores, también de la Universidad Federico Villarreal, y ella nos va a presentar La Madre Dark Monstruosa, Maternidad Marginal en Peter Punk, de Montserrat Álvarez. Dayan, te cedo la palabra, 15 minutos. Buenos días con todos. Bueno, como mencionaba, se menciona en la presentación, voy a hablar del... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, está prendida. Sí, está prendida. ¿Sí? ¿Ahora sí se escucha? Sí, listo. Bueno, en el análisis presente voy a hablar específicamente del poema Peter Pan, del poemario Zona Dark, de la poeta Montserrat Álvarez. En este poema nos encontramos con la representación de la maternidad desde la perspectiva simbólica a partir de una mirada abyecta. En este caso nos encontramos con la ciudad de Lima, figurada como una madre monstruosa y al mismo tiempo deseada.
A través de este personaje que es Peter Pan y un hijo marginal y perdido, se construye esta relación materno-filial atravesada por la situación de abandono, la violencia y la dependencia afectiva. Esta situación culmina con un acto de matricidio. eh, bueno, el objetivo de este análisis es encontrarnos o revisar esta imagen tradicional de la madre idealizada, revelando en este caso su lado monstruoso y de desagrado, en tensión con la situación de el discurso hegemónico de la maternidad. La lectura se da a partir de los trabajos teóricos tanto de Rosie Braidot y de Julia Kristeva. Voy a primero explicar un poco lo que sería la figura de la madre monstruosa a partir del de el discurso de Rosie Braidotti. En el libro Mothers, Monsters and Machines vemos que hay una búsqueda de trascender el discurso falocentrista dominante a partir de lo que Braidotti mencionaría como estilo nómada. Vemos que es una vía para forjar figuraciones feministas que representan la experiencia de las mujeres, la cual se resiste a ser contenida en los límites del lenguaje patriarcal. Entonces tenemos que primero definir lo que sería el estilo nomaico, que es un método adecuado para la búsqueda de figuraciones, ofreciendo representaciones de la experiencia femenina que no encajan fácilmente en los parámetros del lenguaje falocéntrico. Entonces nos encontramos con un discurso que tiene una constelación de conceptos en los que entra madres, monstruos y máquinas. Lo primero que tenemos que definir sería la situación de madre. Esta refiere a la función maternal de las mujeres. El término mujeres abarca tanto las entidades bioculturales como el campo discursivo de la teoría feminista. En este caso, el proyecto de crítica de representaciones existentes y de elaboración de teorías alternativas, donde la afirmación de diferencia sexual es la respuesta a la crítica del género como institución de poder. Me voy a pasar a la parte de monstruos, en la que se alude al discurso sobre la historia y la filosofía de las ciencias biológicas y su relación con la diferencia corporal. El monstruo es la encarnación corporal de la diferencia con respecto a la norma humana, un ser anómalo y desviante. Voy a abrir esa cita. Nos menciona que la mujer como monstruo es parte de un juego discursivo de redes nómadas, que intento aquí comencemos asociando dos de estos términos. Supongamos la imagen de la mujer madre a la del cuerpo monstruoso. En otras palabras, tomemos el caso del estudio de monstruos, desviaciones o entidades anómalas como paradigmático de cómo se abordan las diferencias dentro de la racionalidad científica. En el caso de Kristeva, al momento de hablar de maternidad y de madre, ella lo hace a partir de la figura de la Virgen María en el cristianismo. Vemos que dentro de su argumento, esto se centra en el desarrollo alrededor de la paradoja de la maternidad como función única del otro sexo, a lo que se atribuye, en este caso, la existencia, a su existencia, ¿no? Pero su representación consagrada, en este caso de la Virgen María, es en realidad una fantasía masculina y adulta que contiene, en este caso, de un continente perdido. Esta fantasía idealiza la relación inlocalizable del narcisismo primario con la madre primitiva. En este caso, Kristeva argumenta que el feminismo vanguardista a menudo rechaza esta imagen idealizada, esquivando la experiencia real de la maternidad con esta fantasía oculta. Para proceder con lo que sería mi análisis del poema, primero voy a leerlo. Peter Pan te espera detrás de las esquinas, en cualquier esquina esta misma noche, para mostrarte su miembro mientras ríe a carcajadas. Un relámpago de gozo se desmaya en su cerebro. Él no tiene futuro ni responsabilidades, solo goza y se abandona en los brazos de su madre, esta gran prostituta que es la ciudad de Lima. Ella lo pisotea con el mayor desprecio, pero él sigue aferrado a su flácido seno. Él la odia y la ama, y la busca en su pasado.
donde no tiene futuro ni responsabilidades. Hace ya más de 30 años que no tiene nada de eso. Yo lo conozco bien, tú también lo conoces. Se nutre del veneno de las calles, que las calles le ofrecen, y luego lo vomita y lo blasfema y maldice. Madre, tú amaste mucho a este pobre hijo débil, lo amaste demasiado, al más débil de todos, que una noche esperó tu regreso detrás de aquella esquirla con su chaveta implacable. Y la clavó en tu cuerpo con rencor y con odio, la clavó 13 veces en tu pálida sangre, con odio y con amor, riendo a carcajadas. Oh placer infinito, recemos por su alma. Bien, bueno, nos encontramos en este poema que Lima está figurada como una madre monstruo. Nos encontramos que la ciudad se configura como esta figura maternal dual. Voy a abrir cita. Esta gran prostituta que es la ciudad de Lima. Entonces, esta ciudad encarna la ambivalencia de la madre. Nos podemos encontrar con esta figura como el sitio de origen, pero también con el lugar sucio y profano. Cuando a esta se refiere como seno flácido, es al que Peter se aferra, ¿no? En este caso aferrándose a lo que sería su origen. Y al mismo tiempo lo que pisotea y bueno, con mayor desprecio, ¿no? Que es la figura del rechazo hacia la madre. Nos encontramos que esta mezcla de fascinación y horror es una estructura fundamental de la eyección desde lo que mencionaría Kristeva. Cuando hablamos de máquinas, en este caso podemos colocar a la ciudad de Lima como esta máquina o el sistema que produce y desecha a sus sujetos, en este caso a sus hijos. Peter la busca en su pasado, abre cita nuevamente, donde no tiene futuro ni responsabilidades, lo que sugiere que la ciudad madre es el sitio de represión primaria, que él no puede representar ni superar. Cuando vemos que en el poema se habla de esta situación de aferrarse, cuando se menciona al aferrarse al flácido seno, se subraya la incapacidad de separarse de este origen abyecto. En este caso nos encontramos que se señala que la madre es el cuerpo que funciona como mediador entre la psique del niño y el entorno, esto a partir de Kristeva, y que la ley del padre o el orden simbólico que se constituye a través de la situación de incesto o tabú, hay una necesidad de cortar el cuerpo de la madre, para que así el sujeto pueda desprenderse de esta situación. Entonces nos encontramos que Peter no puede cortar este lazo, por lo que hay un apego al seno flácido, condenado a una existencia sin futuro, sin responsabilidades, es decir, a una situación de anomalía. En el poema nos encontramos en una situación de clímax cuando se da la situación de violencia, en la que se menciona que Peter clava 13 veces a la madre, ¿no? Bueno, abras la cita. La clavo 13 veces en tu pálida sangre, con odio y con amor, riendo a carcajadas. En este intento desesperado del sujeto marginal de resolver la situación del problema original, este tiene que llegar a la situación de realización de la figura de violencia, donde hay una situación de denigración estructural de lo femenino. En este caso, esta operativa, según la ley 1, que es el discurso falocentrista. El crimen es un acto para desvincularse de la madre y del cuerpo que lo ha determinado. La situación de matricidio no es solo un acto de pura furia, sino un acto ambivalente realizado con odio y con amor, como se menciona en el poema. Kristeva describiría esto como una relación del abyecto con lo atractivo del horror. El placer surge de la disolución momentánea de la identidad. En un acto de violencia primordial, la unión final a través de la penetración de la pálida sangre y paradójicamente el intento de construir una frontera al rechazar violentamente la fuente de abyección. La clavada como constitución del sujeto, vemos que al clavar esta chaveta, o en este caso 13 veces en el cuerpo de la madre, Peter Pan intenta inscribir su propia existencia como cuerpo simbólico a través de este acto de destrucción del cuerpo materno. Podríamos decir que es un grito primal del sujeto
que no tiene una forma de lenguaje, sino solo blasfemia, intentando separarse del vínculo que en este caso lo disuelve. Regresando un poco a lo que sería esta figura de la Virgen María, vemos que la figura de madre representada es todo lo contrario al ideal cristiano, ¿no? Vemos que la madre ciudad es esta gran prostituta que niega la filiación, ¿no? En este caso el nombre del padre, ya que su cuerpo es un espacio de tránsito anónimo. Ella no pertenece al orden de la familia ni al linaje, sino al caos y el deseo del intercambio de la calle. Cuando nos encontramos con la situación de desprecio y rechazo, vemos que la madre abyecta no ofrece un amor incondicional, sino un rechazo violento, donde en este caso, reafirma la tesis de Kristeva de que la madre es una fuente de catástrofe de identidad y un abismo antes que un refugio idealizado. Cuando se habla del seno flácido como imagen, esta podemos interpretarla como imagen de carne decaída, en este caso, o corrupta, lo opuesto a lo que sería el seno virginal en la situación de la madre cristiana. Pues en esta es una fuente de vida que ahora es repulsiva, pero en la cual el hijo sigue dependiendo visceralmente. El seno es el punto de la primera incorporación a expulsión y el lugar de la primera frontera corporal rota. Para ir concluyendo, bueno, nos hemos encontrado con un recorrido desde lo que sería la maternidad desde la Virgen María hasta, bueno, a partir de lo que sería el orden simbólico, hasta lo que sería pues la madre abyecta de la poesía contemporánea. Para finalizar, el poema de Peter Pan nos confronta con el colapso de la sublimación. Lima como madre prostituta y este seno flácido encarnan la maternidad abyecta, que la civilización occidental se esfuerza por reprimir. Este vínculo primario, basado en el desprecio y el apego, condena al sujeto marginal a una existencia sin ley ni futuro, atrapado en la catástrofe de la identidad imposible de mediar. Así, el final, con un matricidio, no es un acto de liberación, sino la consuma trágica de que un sujeto no puede construir a través del lenguaje un fin, ¿no? Es la prueba definitiva de que cuando el dispositivo de la Virgen falla, solo queda la violencia primordial como única y desesperada. Desesperada vía para inscribir la existencia de la maternidad abyecta. El gozo es el crimen que en este caso remata la propia ayacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Le damos la bienvenida a Alejandra Vargas Rojas, ¿no? Bienvenida, Alejandra. También es de la Universidad Federico Villarreal y su trabajo se titula Cuerpos, gestantes y sexualidades disidentes, maternidad no normativa en trans y lésbicas en sexografías, de Gabriela Wiener. Alejandra, 15 minutos. Bueno, antes de comenzar con esta investigación, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del evento. Me parece muy interesante la propuesta temática y en sí hablar de todos estos temas en la actualidad, ¿no? Mi trabajo es sobre dos crónicas. La primera es Embarazadas y la segunda es Trans, así se titulan. Están en este texto que es Sexografías, de Gabriela Wiener. Voy a empezar primero por el texto de Embarazadas. Wiener desafía los discursos tradicionales que han vinculado la maternidad con la pureza, el sacrificio y la asexualidad, por así decirlo. En este texto propone en cambio una visión completamente distinta al presentar una gestación sáfica y profundamente erótica. Desde la propia perspectiva como una mujer lesbiana embarazada, la narradora recupera el placer sexual y el deseo durante el embarazo, una dimensión históricamente silenciada. Esta mirada se expresa con claridad. Abro cita: una vez escribí un libro sobre mi embarazo. En él contaba lo mucho que me calentaba en esos días ver a otras embarazadas e imaginar cómo sería follar con ellas. Que pensándolo bien, era igual a decir que tenía ganas de follar conmigo misma. En una improvisada y caprichosa tipología de la preñada, ese lado B que muchos prefieren no mirar porque tienen todavía a la Virgen María en mente. Debería estar en primer lugar la embarazada onanista. Algo que también me parece interesante es que ahorita Dayana también estaba mencionando esta figura de la Virgen María que
está presente en bastantes textos y en el pensamiento de la mayoría de hombres, ¿no? Que una vez que su pareja o su madre como que la ven, la construyen como si fuera una virgen, ¿no? Una mujer pura. Entonces, en este fragmento podemos ver cómo la narradora, una mujer lesbiana, rompe con la imagen cultural de la gestante como alguien pasiva, como alguien angelical y desexualizada al contar su experiencia sexual durante su embarazo. Frente a la figura inmaculada de la Virgen María, que es un símbolo arquetípico de la maternidad asexual y obediente dentro del cristianismo y la tradición patriarcal, la narradora se afirma como una embarazada onanista, o sea, que ella disfruta de su propio placer de su cuerpo, se masturba también, viendo a otras mujeres embarazadas y también verse a sí misma frente al espejo. Entonces, vemos que este pasaje también es una reflexión sobre la maternidad no normativa. En lugar de ocultar o neutralizar el deseo sexual durante el embarazo, la narradora lo que está haciendo es reivindicarlo como parte de la experiencia de gestar. En esta afirmación hay una postura política que reclama la potencia erótica del cuerpo embarazado frente a un sistema que lo ha reducido históricamente únicamente a la función reproductiva o como símbolo de pureza. Otra parte que también me interesa mencionar es que, abro cita, pondría, aunque nadie me lo haya pedido, el foco, por una vez, sobre la embarazada lesbiana o sáfica, en contraste con la vasta información sobre el sexo heterosexual durante el embarazo. No existe Kama Sutra ni guía sobre la sexualidad de dos mujeres cuando una de ellas está embarazada, o las dos. Y ni busquen en Google, porque solo hay pornografía, lesbiana embarazada se folla a su mejor amiga, y no es el caso. Entonces, en este fragmento vemos que también hay otra crítica directa a la invisibilización de las experiencias sáficas en contextos gestantes, y al modo que la cultura dominante y hegemónica ha reducido el embarazo a un marco exclusivamente heterosexual o que lo fetichiza en la pornografía, únicamente para el consumo de los varones heterosexuales y no para las mujeres, tampoco para las mujeres lesbianas, etc. Entonces la narradora evidencia que no hay un discurso erótico legítimo sobre la sexualidad lésbica durante la gestación, solo hay un vacío y una distorsión. Su gesto de poner en foco a la embarazada sáfica es por tanto una acción política que reclama un lugar para el deseo entre mujeres en el espacio simbólico de la maternidad, desmontando la falsa dicotomía entre sexualidad y embarazo. Así el cuerpo gestante no es solo un vehículo de la reproducción, sino también una superficie deseante y deseada que exige ser representada desde sus propios códigos y vivencias. Por otra parte, el texto también menciona que el embarazo es una especie de experiencia corporal que sigue siendo moldeada por los imaginarios patriarcales que reducen a la mujer gestante únicamente a un recipiente o a un objeto. La narradora lo ejemplifica a través de una anécdota personal, por así decirlo, que revela este rechazo violento. Abro cita. Una vez una amiga me contó que su marido la dejó cuando descubrió que, embarazada y con la libido que le crecía como una parra, se había enrollado con otros. El marido, ya ex, no podía sacarse de la cabeza la imagen repugnante, dijo, de otros tíos tirándose a su mujer, y decía que era como si el otro se hubiera follado a su propio hijo. La embarazada como una terrorista de la institución familiar. Boom. Esta cita revela de forma explícita cómo la mujer embarazada que afirma y disfruta de su sexualidad es percibida como una amenaza al orden patriarcal. Y no solamente eso, sino que la reacción del esposo, que califica de repugnante la idea del deseo sexual de su pareja estando embarazada, expone cómo el embarazo, bajo el régimen patriarcal, transforma a la mujer en un cuerpo simbólicamente expropiado, cuyo único valor pasa a ser de lo que lleva dentro, y no de sí misma. Ya no es sujeto de deseo ni de derecho, sino un recipiente de una nueva vida ajena a ella misma. En este marco, cualquier manifestación de autonomía sexual por parte de la mujer gestante es leída como una traición, no solamente a la pareja, sino a la figura sagrada de la madre y a toda la institución familiar. El hombre, al comparar la relación sexual con una violación simbólica del hijo, desplaza completamente a la mujer de su centralidad como persona deseante, convirtiéndola en una extensión del hijo por nacer. La frase irónica del final, la embarazada como una terrorista de la institución familiar, boom, entonces funciona como una forma de reivindicación de la mujer gestante sexualmente activa como una figura que detona los fundamentos tradicionales de la familia heterosexual, donde el cuerpo femenino debe ser monógamo y asexual. Esta figura se vuelve insoportable para el imaginario patriarcal.
porque interrumpe el guión de sacrificio y sumisión que se espera de toda madre. Entonces, desde esta perspectiva hegemónica y tradicional, se subyuga a la mujer y es reducida únicamente a su función reproductiva, y si transgrede esa función o desea transgredirla, deja de ser una buena madre ante los ojos del sistema y ante los ojos de toda la sociedad. Esta cita nos revela no solo una denuncia como desde una experiencia íntima, sino que expone también la violencia simbólica y violencia general que encierra la maternidad normativizada, donde el cuerpo gestante debe renunciar al goce para mantenerse dentro de los márgenes de lo moralmente aceptado. De manera similar, y aquí ya quiero entrar un poco más en el siguiente texto, que es trans. Esto sucede también desde la perspectiva no de una mujer lesbiana, sino desde una relación de dos sujetos trans, donde las vivencias gestantes y parentales disidentes, como el embarazo el embarazo es llevado por el personaje de Amelia, que más adelante se va a cambiar de nombre, va a ser su transición, van a subvertir la lógica binaria y reproductiva que regula los cuerpos y sus funciones dentro del sistema heteropatriarcal. Una pareja de chicos, una pareja de chicos supuestamente gays tuvo sexo supuestamente heterosexual. A Amelia se le olvidó que Melvin era un hombre con cuerpo de mujer y por eso le gustó. Un año después nació Valerie. Aquí la narradora enuncia lo supuesto de la orientación y del acto sexual para evidenciar la arbitrariedad de las etiquetas y cómo éstas no logran captar la complejidad del deseo trans y del deseo en general. Es decir, el placer se produce más allá de las identidades, en un terreno que no necesita de clasificaciones para poder existir. Sin embargo, en nuestra sociedad, actualmente lo podemos escuchar mucho en la calle o en cualquier lugar cuando vemos a dos personas trans o a una sola persona trans, ¿no? Pensamos en quién se pone como mujer o como hombre cuando tienen sexo. Entonces, eso también es una forma de querer reducirlos a una lógica binaria. Entonces, vemos que Amelia encarna esa corporalidad que escapa de la matriz binaria y heterosexual, como diría Judith Butler, cuestionando no solo el género, sino la matriz heterosexual en general, que regula los usos del cuerpo y de la maternidad. Por ello, Amelia, posteriormente llamada como Michael cuando ya hizo su proceso de transición, como hombre trans embarazado, encarna esta corporalidad mutante que iría apreciado, porque se ve de esta forma entre los ojos de una cultura patriarcal, donde el cuerpo posteriormente se va a convertir en un campo de experimentación afectiva y política. La capacidad de gestar en un cuerpo que no se ajusta a la feminidad hegemónica reconfigura radicalmente los conceptos de madre, familia y sexo. Este acto también puede leerse desde la biopolítica de Foucault, recordando un poco, en donde la maternidad trans se podría convertir en un espacio de disidencia frente al sistema que regula y clasifica los cuerpos aptos o no para poder reproducir. Entonces, ya para cerrar un poco este trabajo, Gabriela Winer lo que hace en estos dos textos, en Trans y Embarazadas, desmantela las narrativas hegemónicas que dictan cómo debe ser el deseo, la maternidad, el cuerpo y la identidad en general. En Trans, a través de experiencias, como les dije, ¿no?, de Vanessa y Amelia, se evidencia que el cuerpo trans es un territorio marcado por la exclusión, la violencia estructural y la economía capitalista del deseo, porque este texto también toca algo muy importante, que es cómo muchas de estas mujeres trans son explotadas sexualmente. Desde la marginalidad, sus cuerpos devienen campos de tensión constante entre lo que el sistema impone y lo que pueden hacer para sobrevivir. El trabajo sexual, la no intervención quirúrgica, que también toca este tema el texto, y la maternidad trans se presentan dentro de un sistema que expulsa todo lo que no se ajusta a la lógica cis heteropatriarcal y capitalista. Asimismo, en Embarazadas se confrontan los mitos de la pureza y la desexualidad asociados a la mujer gestante, recuperando el deseo lésbico, el goce y la autonomía del cuerpo embarazado como actos profundamente políticos. La narradora se posiciona como una voz que cuestiona y se opone al orden patriarcal y heterosexual. En ambos textos, Winer expone que la corporalidad no normativa, ya sea trans, gestante o de una mujer lesbiana, no solamente desafía las categorías de género y asexualidad, sino que desarma los pilares simbólicos de la familia, la maternidad, el sexo y el amor. Entonces, en síntesis, estos textos de sexografías articulan una crítica lúcida y constante de los dispositivos de poder que moldean los cuerpos, la maternidad y el sexo, pero también señala las grietas por donde pueden emerger otras formas de afecto y existencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Invitamos a las ponentes de la mesa de la mesa anterior, Evelyn Huarcaya, Mabel Blanco y Janet Díaz, para que se junten al grupo y comenzaríamos la ronda de preguntas. Bien, cedemos al público. Me parece que hay una pregunta. Yo me paraba para otra cosa. Preguntar. Sí, yo voy a hacer ya, no sé. Bueno, gracias a todas por estas presentaciones, estas dos mesas cronológicamente distintas, ¿no? Pero bueno, que están unidas por el tema transversal de la maternidad, las representaciones de la maternidad. Tenía una primera pregunta para la primera mesa sobre el entresiglos. Para Evelyn, sobre Clorinda Mato en particular, ¿por qué crees que la parte final de tu presentación dijiste que bueno, está siendo recuperada, su imagen está siendo recuperada por movimiento feminista? Digamos, hay junto a ella una gran cantidad de escritoras que también han hecho ensayo, ficción, ¿no? ¿Por qué Clorinda Mato? ¿Cuál es la singularidad de repente de ella? ¿O es una cuestión de repente de tiempo? Es decir, cuando las otras escritoras se den a conocer, se puedan leer, serán incorporadas también. Este símbolo, ¿hay algo que hace a Clorinda Mato especial dentro de su generación, donde hay otras novelistas, ensayistas que abordan temas similares, que son anticlericales, que representan también un poco, que ponen en la palestra los temas que ella ha puesto, ¿no? De repente también Mabel quizá pueda responder a la pregunta, ¿no? Ya que trabajas en la misma época, o Janet también, no lo sé. Quizás sea válida también para la Astenia de arriba, ahora que lo estoy pensando. ¿Hay alguna pregunta más por parte del público? ¿Sí? Gracias. Ya, gracias. Esto era para Janet, en torno a lo que presentaste sobre maternidad, patriarcado. ¿Se puede decir que, ayer estábamos hablando un poco de eso, esta idealización de las madres y la idea, por ejemplo, que puede haber como una matrona en las familias, sobre todo de clases superiores, no es una creación o no se puede ver como una perspectiva del patriarcado, o sea, patriarcal, como una, no sé si eso has desarrollado mucho, pero en torno a la idea del patriarcado, como la exaltación de la maternidad participa en esa formación, pero de pronto las demás también pueden contestar a esta pregunta. Gracias. Sí, para responder a la pregunta, ¿por qué Clorinda Mato? ¿No? ¿Por qué Clorinda? Yo también me he hecho esa pregunta. En mis años como estudiante, también en esta casa de estudios, ¿no? Cuando hablamos de las escritoras del siglo XIX, siempre está muy presente la imagen de Clorinda Mato y la de Mercedes Cabello, ¿no? Principalmente por las novelas más conocidas como Ave sin nido, Índole, entre otras. E incluso son estas obras, justo las de corte narrativo, las novelas, las que son más reeditadas. Si uno va, por ejemplo, a las librerías o va a las ferias de libro, esos son, digamos, como que los libros que siempre aparecen, ¿no? Los clásicos, los canónicos.
cuando que está ingresando recién al canon, ¿no? Pero si nosotros realizamos una búsqueda en los archivos, en los diarios, podemos encontrar también la figura de otras escritoras que no son tal vez tan conocidas ahora, y creo que sería bueno también rescatar la figura de esas otras escritoras, por ejemplo, Amalia Puga. Ella hace una especie de genealogía de todas las escritoras de su tiempo. Otra, Orbegoso, ¿no? Lastenia Larriba también, ¿no? Entre muchas otras que escriben en los diarios y el seudónimo. Creo que también es muy importante reconocer el contexto y cómo muchas tenían que ocultarse a través del seudónimo, ¿no? Y eso como que de alguna manera hace difícil poder rastrear a las personas que están detrás, ¿no? Entonces creo que más que nada, en caso, bueno, rescato a Clorinda por su mirada, por los temas que aborda, la mirada transgresora, ¿no? Tanto de la narrativa como también de los ensayos, que se puede rastrear. Bien, okay. Me gustaría complementar. Me parece sumamente acertado empezar a cuestionarnos el porqué. Y creo que también va de la mano el hecho de que si nos ponemos a analizar los textos, los primeros textos que han logrado sobrevivir los diversos cuestionamientos del tiempo, a pesar de justamente el olvido que ha habido en esta época con relación a las escritoras, el rol ganado por Clorinda Matto y Mercedes Cabello, que lograron incluso imponerse dentro de lo que se enseña en el colegio, nos hace ver el prestigio que ellas lograron adquirir en su tiempo. A pesar de la persecución política de las que fueron víctimas, a pesar de que hayan terminado dentro de un manicomio, la otra en el exilio, lograron alzar su voz, lograron establecer estrategias para que se las pudiera leer, y curiosamente en esta época incluso se las considera como aquellas mujeres que fueron de la generación, de esa primera generación de mujeres ilustradas que pensaron a la nación, que dijeron quiénes podrían participar de la nación peruana que estaba en construcción. Entonces es sumamente interesante darnos cuenta el rol que tuvieron, pero también incluso el rol que tuvieron dando oportunidades a otras escritoras. Por ejemplo, Clorinda Matto es en el Búcar Americano, le da la palestra a Soy la Aurora Cáceres de poder empezar sus pininos como escritora. Entonces sí hay una importancia de poder reconocer el rol que tuvieron como escritoras, como editoras y demás, pero también ver y ampliar nuestra visión a lo que mencionaban acá de identificar seudónimos. Hace un tiempo yo estaba haciendo una investigación y tuve la colaboración de una persona que me dijo que logró identificar seudónimos. Entonces me dijo, no solamente busques con esto, sino busques este seudónimo. Y es interesante ir haciendo ese mapeo para poder lograr encontrar y rastrear estas publicaciones. Cosa que Clorinda y Mercedes Cabello no tenían. Sí, realmente la selección de una u otra escritora depende de muchos factores, ¿no? Lo decía Mabel, ¿qué te enseñan en el colegio? Y si pensamos un poquito más allá, ¿qué está dentro de lo que dice el Minedu, ¿no? Que se debe enseñar. Entonces, son muchos factores. Yo creo que este congreso ayuda no solo a repensar la maternidad, sino a repensar en la labor de la mujer como escritora, como difusora de pensamiento y lo que se pensaba en la época, ¿no? Entonces, son muchas variables. Entonces, si yo me pongo a pensar por qué escogí a Lastenia de Arriba, realmente yo no la escogí, yo creo que ella me escogió a mí, ¿no? O sea, tenía tantas escritoras y tantos papers que había que revisar, y me jaló la dualidad de su discurso, porque en su discurso periodístico y en sus ensayos es la madre por autoridad, ¿no? Su autoridad no es su escrito, su autoridad es que es madre y católica.
pero en su obra ficcional, en su cuentística, ella habla de una mujer que sufre porque es madre y que no es valorada como tal. O sea, el contraste es, uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y creo que ahí es donde me captura la riqueza de su obra, ¿no? Que obviamente está por explorar, así como muchas autoras que no han podido ser, no sé, analizadas y ser parte de estos múltiples matices que tenemos dentro de estas primeras décadas del siglo XX, de finales del siglo XIX, y que seguimos teniendo, ¿no? Estas tensiones entre que yo digo esto porque lo tengo que decir, porque si no lo digo me vetan, me sacan de la revista, uso un seudónimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, sobre lo que decía Lisel, ¿no? Esta idea de la matrona, ¿no? O sea, qué complejo, ¿no? Y hablar de matriarcado o patriarcado, ¿no? Nosotros como investigadores lo vemos ya como un concepto más que nada desde la perspectiva discursiva, ¿no? O sea, discurso del matriarcado, discurso del patriarcado, pero a nivel sociológico, a nivel etnográfico, a nivel antropológico, ¿qué más se está dando, no? O sea, ir a los textos yo creo que sería lo ideal, los textos como data, ¿no? Para poder establecer esa diferencia, ¿no? Si es que la hay. Para mí el matriarcado, bueno, para mí investigadora, desde mi postura, lo que he podido leer, nace como una respuesta, una necesidad de un posicionamiento, ¿no? Porque antes no lo había. O sea, es una necesidad. Patriarcado siempre está, ¿no? Y aquí cito una frase de mi familia, ¿no? Si no gritamos, nadie nos hace caso, pues, ¿no? Algo que me decía mi madre, ¿no? Y mi abuela, que era matrona, ¿no? Y era partera también, ¿no? Entonces, y si no lo hago yo, ¿cómo esa mujer da luz? ¿No? Entonces, esa búsqueda de hacer, para ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas para la mesa. ¿Alguna del siglo pregunta XXI? más adicional? Bueno, mientras se animan a hacer... Mónica, vas a ver. Disculpa. Una pregunta para las dos, Alejandra y Dayana, sobre la pragmática también, es decir, la recepción. Como yo sé que Gabriela Wiener no solamente es escritora, sino que hace performance, ¿no? Porque un poco leer la narrativa de Gabriela, siempre disruptiva, transgresora, etcétera, se restringe a un plano de lectoras ya conquistadas, digamos, ¿no? Que tienen un poco, comparten estas posiciones con ella, pero no sé si tú nos puedes decir algo más sobre su trabajo, más allá de la escritura, como performance, y de repente como el poema que nos has leído, también, Dayana, hay una dimensión performativa, ¿no? Entonces, sí, esa dimensión performativa prolonga, digamos, esta disrupción de sus propuestas literarias. ¿Se escucha? Ah, sí. Bueno, en sí hablar de todo el trabajo de Gabriela Wiener es muy interesante porque ella como periodista ganó el premio de periodismo sobre un reportaje de género. Entonces ya desde ahí es algo interesante leer todo el corpus en general que ha trabajado. Y como performer he estado también, no he profundizado mucho en ello, pero sí, al menos un poco sí sé del tema. Ella con la pareja que tenía, si mal no me equivoco, aún están, comenzó a hacer una especie de trabajos en cuanto a su sexualidad entre los dos y también, sobre todo, abrirse un poco más de este sistema de la monogamia. Comenzó a trabajar o a experimentar relaciones poliamorosas, no solamente en su intimidad, sino también como una especie de performance y en espacios teatrales también. Entonces, por ese lado sí estaba mapeando eso.
Y de hecho, en sexografías también hay diferentes textos, no tanto en embarazadas ni en trans, pero sí, por ejemplo, hay otros textos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de este hombre que tenía este hombre que tiene como 6 novias, 6 esposas, aprox. Entonces ella pasó una semana o unos días con ellos y comienza como que a contar, narrar un poco cómo fue esa experiencia. También va a lugares donde hay estas mujeres que visten de cuero y habla de cómo fue también su experiencia de no solamente estar con ellas o estar ahí, sino que también se puso en la posición de una mujer sadomasoquista. Entonces también trabaja más que todo en cuanto a lo que es performance, trabaja más que todo en lo cuanto es a la sexualidad, al erotismo y a todo ese tema del poliamor, ¿no? Eso. Bueno, respecto a lo que sería la poética de Montserrat Álvarez, he visto muy poco de ella respecto a, por ejemplo, recitar su poesía, pero los pocos videos que he podido visualizar son bastante, podría decir como potentes, ¿no? La forma en la que alza la voz. Y creo que, bueno, su poesía en general no siento que trata de estar encasillada en un solo tema, ¿no? En este caso como, por ejemplo, la maternidad, que es lo que estamos viendo. Siento que su crítica va más allá, ¿no? Más allá en todos los aspectos. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Bien, hay una Ustedes han estado hablando de lo del seudónimo, ¿verdad? Que usan. Pero los hombres también en esa época usaban seudónimos. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno lee, porque a lo mejor es un texto masculino, ¿no? Entonces así era la costumbre, escribir con seudónimo, no solo las mujeres, sino que también los varones. Y con lo que dijiste, no sé quién de ustedes, sobre Mercedes Cabello, que termina en el manicomio. Bueno, es que termina en el manicomio porque el marido le contagia la sífilis. Y la sífilis, cuando llega al último grado, entras tú en estado de locura. Entonces ahí también sería un tema interesante, bueno, no sé, lanzándolo, ¿no? Lo de las enfermedades venéreas de contagio sexual, generalmente por parte de los hombres hacia las mujeres, aunque las mujeres tampoco somos santas, pero digo, las de la élite supuestamente guardan, bueno, no sé, ya, supuestamente guardan apariencias que a veces no son. Eso era lo que quería comentarte, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a las ponentes, muchas gracias al público también. Vamos a continuar con la siguiente mesa, que es la mesa número 10, parto, salud y poder, tensiones entre lo institucional y lo tradicional. Invitamos a las ponentes Zulema Bustamante Puente, Mónica Salazar del Río, Pamela Ferro Acuña González, Victoria Galeón, que se va a contactar virtualmente, y la moderadora será Lisel Quiroz.